Bé, molt bon dia, benvingudes, benvinguts. Si em permeteu, vull començar amb una especial salutació a l'alumnat de primer curs que ens acompanya per primera vegada a la lliçó inaugural. I bé, jo sé que a molts de vosaltres us ha sobtat una miqueta que precisament això de celebrar un esdeveniment que inaugura el curs, quan realment l'inici del curs queda una miqueta lluny. Jo sé que ha estat el comentari d'aquests dies i inauguren el curs. Doncs bé, deixeu-me que us expliqui que hi ha dos esdeveniments que marquen la nostra vida acadèmica. L'acte de graduació, que és l'acte amb el que tancareu el vostre pas pel grau, i la lliçó inaugural, que es repeteix cada any i que és el motiu que ens aplega aquí avui. La lliçó inaugural és molt important per nosaltres. És un acte a partir del qual convidem l'alumnat i el professorat a reflexionar i a participar de qüestions vinculades amb la nostra professió. I amb aquest objectiu, precisament, convidem persones de gran rellevància al sector per tal que ens acostin al seu dia a dia, posant sobre la taula aquells elements que en un futur no massa llunyà formaran part de les vostres rutines professionals. Amb aquesta voluntat hem convidat avui a l'Anna Palencia. Ella és directora de Comunicació i Sostenibilitat a Unilever Espanya. És llicenciada en Ciències Químiques amb especialització en Bioquímica per la Universitat de Barcelona. Va obtenir el diploma d'Estudis Avançats en Nutrició i Metabolisme. Des d'aleshores ha treballat a diferents àrees d'Unilever, ocupant posicions que van des de l'I+D, des de la investigació i el desenvolupament, fins a garantia de qualitat i la nutrició. Des de l'any 2006 exerceix com a directora de comunicació, essent la responsabilitat social corporativa una de les seves àrees de lideratge a la companyia. Anna Palencia pronunciarà la lliçó inaugural titulada Valors per créixer, que fa una directora de comunicació a una companyia com Unilever. Benvinguda i gràcies. Muchas gracias, Mónica, por la introducción. Muy buenos días a todas, a todas. La verdad es que ilusión veros las caras a todos los alumnos y alumnas del grado de Publicidad y Relaciones Públicas y también a los profesores que nos acompañan. Y bueno, ya veía las primeras caras de sorpresa, ¿no? Como diciendo, ¿qué hace Anna Palencia, licenciada en Ciencias Químicas, hablándonos a nosotros, ¿no?, que somos estudiantes de publicidad, ¿no?, y relaciones públicas? Bueno, pues básicamente Mónica me pidió estar aquí porque yo hoy no os voy a hablar de la teoría, porque tenéis profesores maravillosos y estupendos que os lo explican muy bien, esa parte más teórica que uno va a necesitar y que todos la vais a aprender igual, pero hoy voy a hablar un poco de la importancia de los valores y lo que os hace diferentes a cada uno de vosotros y de vosotras. O sea, porque al final la teoría es la misma para todos, ¿no? Los profesores llegan a clase, los contenidos son exactamente los mismos, pero luego cada uno los interpreta, los estudia de manera diferente y cuando lleguéis al mundo laboral, lo que marcará la diferencia va a ser pues, vuestra manera de ser, vuestra actitud, que es un poco lo que quizás a mí me ha marcado en la trayectoria profesional que yo he tenido. Tengo que empezar también diciendo que os tengo mucha envidia, porque yo al final he sido autodidacta en el mundo de la comunicación, pues con una práctica de una escuela como es una compañía como Unilever, pero si tuviese que retroceder, seguramente, no sé si sería licenciada en Ciencias Químicas. Cuando yo empecé no existían estos grados, no existía esta formación y creo que es una de las mejores formaciones que existen actualmente porque se adaptan a las necesidades que tiene el mundo actual, en el contexto actual que vivimos. Con lo cual, desde ya felicidades porque creo que os va a dar muchas oportunidades la formación que estáis teniendo y además en una universidad como la Pompeu Fabra. Quiero decir que esto ya por delante es como que tenéis como muchos puntos. Si tuviera uno que sumar, ¿no?, esa bolsa de puntos de las cosas que os van a ayudar, pues bueno, pues yo creo que es una de las más importantes. Y las más importantes es un poco, yo os voy a explicar quién soy yo. Sería muy fácil, ¿no? Aquí está el QR, ¿no?, como no podía ser de otra manera, ¿no?, que os llevará a mi LinkedIn y contará brevemente lo que Mónica ha contado de mí, ¿no? Pero yo quiero contar mi trayectoria profesional para, sobre todo, ¿no?, pues esas caras raras de decir, ¿qué hace un licenciado en Ciencias Químicas, ¿no?, haciendo director de comunicación? Entonces yo os cuento un poco cuál ha sido mi trayectoria profesional. Yo empecé, me licencié en el año 91 en Ciencias Químicas. Y bueno, en aquel entonces
algo que pasa es que bueno, buscamos trabajo en La Vanguardia. Es decir, La Vanguardia era el principal, imaginaros, en un diario había muchísimas ofertas, ¿no? Y entonces pues, tú aplicabas aquellas que se ajustaban más al perfil que tú querías. Entonces yo apliqué a todas las que podía. Yo lo que quería era trabajar, pero tampoco hacía mucha criba en lo que quería hacer. Quería trabajar de química, que era lo que había estudiado, y empecé a enviar currículums. Entonces la verdad es que empecé pronto a trabajar en una empresa que nadie sabe, es una jerga un poco rara, que era el mundo fonográfico, que al final hacía, imaginaros, entré en I+D y hacía pigmentos magnéticos, os suenan los cassettes, los vídeos, las cintas de vídeo, los cassettes, ¿todavía los reconocéis? Sí, ¿no? Bueno, pues yo lo que hacía era formular los pigmentos magnéticos de hierro y de cromo. Había cintas de hierro, ¿no? y cromo, entonces yo formulaba y entonces empezaba pues, mi primer contacto con el mundo profesional. Era con este mundo, no me apasionaba mucho, tengo que confesar, porque era un mundo muy físico. Y bueno, pues empecé a hacer ahí. Y estuve 3 años trabajando hasta que un día, imaginaros, me llamaron de un currículum que había enviado en La Vanguardia porque buscaban una licenciada en Ciencias Químicas para el mundo del gran consumo. Entonces, bueno, yo como ya tenía trabajo, pues bueno, empecé a hacer las entrevistas y empecé a trabajar en esta compañía en la que estoy ahora. Y empecé pues también en I+D. Os digo esto porque ahora la suerte y lo que ha cambiado es que sois vosotros y vosotras las que vais a elegir a la compañía en la que queréis trabajar. Y eso es un momento muy importante. Y es muy importante porque al final pasamos, lo decimos, más de media vida, ¿no? Trabajando, y tenéis que elegir vuestra casa. ¿Cuál va a ser vuestra casa profesional, ¿no? En la que vais a estar horas y horas? Una casa pues, que al final os guste, ¿no? Pues la cocina, el baño, el comedor, cómo están los colores que tiene, cómo está decorada, lo que proyecta, lo que la gente ve de esa casa, la gente que vive en esa casa, con quiénes vais a convivir, ¿no? ¿Cuáles son las normas de esa casa? ¿Me van a gustar más? ¿Me van a gustar menos? Y eso es muy importante. Y para eso, cuando decidáis, ¿no? en qué compañía queréis trabajar, porque ahora las compañías se pelean por encontrar el mejor talento, que sois todas las personas que estáis aquí. Las compañías nos peleamos por estar en esa búsqueda de talento, ¿no? tan maravilloso, ¿no? que existe. Y entonces vosotros tenéis que decir, oye, yo al final quiero trabajar en una compañía pues, que se adecúe pues a esos valores que yo tengo, a ese propósito que vamos a hablar un poquito más tarde, ¿no? que a mí me apasiona y que me motiva cada día para levantarme, ¿no? y para ir a trabajar o para hacer otras cosas que me gustan. Entonces eso es muy importante, de enteraros, de preguntar, entrar en las páginas web, preguntar, entrar en LinkedIn, si tenéis oportunidad de conocer a algún amigo que esté dentro, o sea, eso va a ser muy importante para que luego no tengáis frustraciones de que uno empieza una empresa que no responde a las necesidades que uno tiene. Y estas cosas pasan, parece mentira, pero pasan, ¿no? Mónica asiente porque es verdad que nos pasan. De pronto te encuentras en una compañía que la casa no te gusta pues, las normas de la casa, no te gusta lo que esa compañía, cómo hacen las cosas, el qué y el cómo, y entonces cuando uno no es feliz, las cosas no salen. Y en esta vida se trata de ser feliz cada día en lo que hagamos. Bueno, pues esto hace que yo haya permanecido en esta compañía durante 30 años, ¿no? Llevo ya 30 años trabajando en esta casa y por supuesto que como a todos nos han salido oportunidades, ¿no? de hacer cambios a otras casas, pero yo siento que, creo que ahora vais a ver, ¿no? un poco quién es Unilever, pero yo creo que no soy princesa, pero tengo sangre azul unileveriana, el logo de Unilever es una U azul, y por eso he estado tantos años, porque es una compañía con la cual yo me siento muy alineada en los valores y en la manera de hacer. Entonces yo empecé, lo que os digo, empecé en una compañía haciendo investigación y desarrollo, formulaba algo que conoceréis muy bien, la mayonesa Hellmann's, las sopas Knorr, la maicena, bueno, pues yo me dedicaba a formular, imaginaros. Entonces estuve 2 años formulando y a los 2 años surgió mi primera oportunidad, porque esto también pasa en las compañías, quiero decir que a veces si la compañía te gusta, también a veces el rol en el que empiezas no siempre satisface al 100% de lo que a ti te gusta. No pasa nada, eso también es importante que lo sepáis, es decir, no pasa nada porque uno puede ir haciendo ajustes, ¿no? y se puede ir adaptando al rol y hay momentos que dices, bueno, es que he hecho muchos ajustes, he llevado, ¿no? después de 2 o 3 años, ¿no? esos ajustes tampoco acabo,
pero en las compañías surgen oportunidades, ¿no? Fue lo que me pasó a mí. Después de 2 años me surgió la oportunidad, la primera promoción que tuve, para ser manager de una compañía. ¡Wow! Pasaba a ser manager, era como un hito súper importante, ¿no? Entonces ahí pasé a llevar el departamento, imaginaros, de aseguramiento de la calidad, donde estuve 2 años. Aprendí muchísimo, no sabía nada, porque decía de formular, ¿no? De pronto hacer aseguramiento de la calidad, pues esto era el mundo, sonarán las normas ISO, ¿no? Que uno tenía que cumplir, entonces nos auditaban para pasar las ISOs de innovación, la 9001, la 9002. Viví una extorsión, que al final aprendes mucho pues, con las dificultades de la vida, como todo es cuando la vida, cuando más difícil te lo pone y cuando además pues cometes errores. En esos momentos, las cosas que aprendes, la verdad es que te quedan para siempre. Vivimos una extorsión, en aquel entonces, os hablo del año 96, estaba muy de moda, no sé si lo recordáis, los profesores que sois más de mi generación, ¿no? Se hacía mucha extorsión a las empresas de consumo, ¿no? Se intentaban envenenar productos, entonces se tuvieron que hacer cosas, ya salieron normas porque había que sellar los productos de alimentación, porque si no había mucha picaresca de intentar extorsionarte diciéndote que iban a envenenar tu producto. Viví una gran crisis, os sonará la crisis de las vacas locas, ¿os suena? La crisis de las vacas locas, porque tuvimos que retirar uno de los productos que tenía Unilever, que era el Bovril, que es un concentrado de carne que venía de Inglaterra, y aunque el producto era correctísimo, pues había pues una desconfianza, ¿no? entre países, y tuvimos que retirar hasta el último Bovril de la última tienda de este país. O sea, me pasaron en 1 año y medio miles de cosas. Y bueno, pues esas miles de cosas, de pronto la compañía compró, porque también tú estás bien, ya estoy aquí, me estoy, ¿no?, asentando, empiezo a pasármelo bien. De pronto surge una oportunidad porque la compañía compró. ¿Quién no conoce Nocilla? Todos conocemos Nocilla. Pues la compañía compró Nocilla, y como yo era la única persona que tenía conocimientos del mundo químico, dijeron, pues Ana, que aprenda a formular Nocilla y el mundo de los chocolates. Entonces, de la noche a la mañana, yo ya feliz, que ya dominaba un poco el tema del aseguramiento de la calidad, me pasaron a Nocilla. Entonces, en I+D, empecé a formular Nocilla, tuve una vida dulcísima, como os podéis imaginar, y durante pues 4 años formulaba chocolates. Me lo pasé muy bien, engordé en un mes 5 kilos porque volví a la infancia, ¿no? Y solo tenía, imaginaros, tanques de 5.000 kilos de nocilla. Bueno, pues claro, la verdad es que uno está feliz, ¿no? Estaba muy feliz. Bueno, luego al final, cuando te rodeas de nocilla cada día, ya pues bueno, vas un poco equilibrando, y bueno, pero estuve en I+D. Y en el año 2000, imaginaros, la compañía decide vender el negocio de Nocilla. Otra vez, yo feliz con mi Nocilla, con mi mundo dulce, y deciden vender Nocilla. Se vendió entonces, conocéis, era Nutrespa, que actualmente está separado entre Idilia y Adam Foods, y entonces se vendió Nocilla, toda la fábrica Nocilla, todos los empleados se movieron a la familia, pues los Ventura Ferrero. Y en mi caso me ofrecieron, si me quedaba, decían, pues igual vamos a lanzar un producto que requiere de muchas relaciones públicas y conocimientos de nutrición. Ya sabemos que no sabes nutrición, pero ya aprenderás. Entonces dije, bueno, pues venga, el reto es este, porque yo quería quedarme en la compañía. Entonces, el año 2000 se vende Nocilla y yo me quedo en la compañía y creo el departamento de nutrición. Las caras que vosotros habéis hecho de qué raro una persona, ¿no?, que lleve comunicación, licenciada en ciencias químicas, era también una cara muy rara cuando iba a hablar de nutrición a charlas y decían, ¿qué hace una química hablando de nutrición? Entonces, por eso hice el programa de doctorado en nutrición y metabolismo. Y entonces ahí fue cuando empecé a dar charlas. Venía ya la Pompeu, venía la Blanquerna, porque en aquel entonces empezamos a hablar de las relaciones públicas, pero en un sentido totalmente diferente a lo que actualmente se está haciendo, porque las relaciones públicas, os hablo del año 2000, lo que ocurría es que nosotros lanzábamos un producto. ¿Os suena la marca Flora de margarinas? Ahora ya no tenemos margarinas en Unilever, pero teníamos una marca que se llamaba Flora Proactive, y esa marca, si la conoce alguien, es una marca que ayuda a reducir el colesterol. Y nosotros, al final, era un producto que habíamos hecho una gran investigación dentro de Unilever, y teníamos un producto con una evidencia científica brutal que mostraba que tomando margarina cada día, pues ya no tenemos la margarina, ahora forma parte de un capital riesgo, ¿vale? Advil, que se vendió hace 4 o 5 años. Entonces vimos que se reducía el colesterol y esto funcionaba.
Y entonces teníamos que buscar un tipo de comunicación diferente a la que estábamos acostumbrados. O sea, en aquel entonces la publicidad, todo se hacía, pues radio, televisión, en los periódicos, en alguna revista, y ahí acababa. Pero eso para nosotros no era suficiente. ¿Por qué? Porque teníamos que buscar a prescriptores de la margarina Flora Proactive. Lo que actualmente haríamos con los llamados influencers, necesitábamos buscar pues esos influencers en aquel entonces que al final pudiesen llegar al consumidor de otra manera, además que de la nuestra, porque teníamos muchas cosas que decir. Entonces teníamos ya nuestros mappings le llamamos los stakeholders, ¿no? Llamamos los stakeholders o key opinion formers, les llamamos, y teníamos nuestra pirámide, ¿no?, de relaciones públicas que se daba la vuelta a la inversa. O sea, para llegar al consumidor, pues teníamos que partir desde la propia administración, ¿no? Teníamos que llegar, porque de hecho, para poder lanzar este producto, tuvimos que convencer al Ministerio de Sanidad de este país de que había un producto de gran consumo que te ayudaba a reducir el colesterol. Imaginaos lo chocante, ¿no? Cuando al final tú tienes un fármaco para reducir el colesterol, uno se toma una estatina, es un fármaco para reducir el colesterol, pero un alimento que te reduzca el colesterol era como muy extraño. Entonces, bueno, pues después de muchísimos encuentros, además nosotros ahí nos llevamos un logro porque teníamos bloqueado el lanzamiento de la margarina Flora Proactive en Europa, porque se consideraba un nuevo alimento y había muchas reticencias, porque primero teníamos que mostrar la seguridad y por otra parte la eficacia, con multitud de estudios como hicimos. Y el país más reticente era España. Imaginaros la responsabilidad, ¿no? Porque al final se tenía que votar en Bruselas, ¿no? Se lanza este producto, pues Italia, sí, Alemania, sí, España, con 8 votos que teníamos, y España, antes de que les explicásemos, era un no. Yo empecé en ese mundo y, bueno, pues con muchas reuniones empezamos con el mundo del lobby, ¿no? El mundo del lobby, que al final, pues tú al final, ya me daba un poco de vergüenza decir que hacía lobby, hasta que un día fui a Bruselas, nada más llegar me pusieron me dieron el carnet de lobista, ¿no? Había un carnet marrón y todo el mundo estaba haciendo lobby, y ya entonces lo empecé a normalizar, porque parece que porque fueses a explicar, ¿no?, un poco lo que hacías, ¿no?, de intentar contar, ¿no?, las bondades del producto y tu punto de vista, parecía que estabas ahí haciendo cosas que no estaban bien, pero estaban bien, porque al final por eso, y actualmente existe pues toda la ley de transparencia, ¿no?, donde cuando tienes reuniones con la administración pública, pues se tienen que registrar todo esto, pero antes no estaba así, no se hacía así. Y bueno, pues al final conseguimos, después de muchas reuniones, que España convenciésemos a las autoridades de que se podía lanzar ese producto. Y esto, pues bueno, al final fue uno de los grandes logros que yo tuve, ¿no?, en aquel momento para lanzar Flora Proactive en este país. Pero entonces me dediqué pues, a empezar el mundo de las relaciones públicas. Entonces iba a los congresos de cardiología, de medicina rural, de medicina general, y para explicar todas las bondades que tenía el producto, y contaba que la parte química me ayudaba, cómo había pues un producto que pues todas las absorciones intestinales, así un poco así, muy científico, pues podía reducir el colesterol. Hasta el punto que era la persona que más viajaba en la compañía. O sea, creo que hicimos recuento con mi jefe en aquel entonces y hubo un año, el primer año, para contar todas las bondades de Flora Proactive con asociaciones de pacientes coronarios, etcétera, había hecho como 240 vuelos, había tomado 240 vuelos. Bueno, pues seguí en el mundo de la nutrición hasta que en el año 2006, ya vamos llegando, ¿no?, el año 2006, se crea en Unilever, en una multinacional como Unilever, el departamento de comunicación. O sea, tampoco hace tantos años. O sea, por eso digo que también pues, todos estos grados nuevos que están surgiendo también dan respuesta a las necesidades de las compañías, que antes no tenían departamento de comunicación. Parece que como la palabra comunicar, como todos comunicamos, pues que al final que todo el mundo sepa comunicar, o que todo el mundo sepa qué hacer en comunicación, o que todo el mundo sabe qué son las relaciones públicas, o que todo el mundo sepa la publicidad, o todo el mundo sepa de creatividad. No, por eso estáis estudiando. Entonces, se crea un departamento de comunicación en el año 2006, y entonces, bueno, pues también la suerte de estar en una compañía como Unilever y compañías muy similares, de gran consumo, porque todas operan bastante parecido, pues siempre se buscan talento interno antes de buscar el talento fuera. Es decir, si tú hay alguna persona que tiene un perfil y unas capacidades y unas habilidades que se ajustan a esa posición, por supuesto dirías, oye, pues siempre mejor promocionar a alguien interno, y si no la hay, pues tengo que ir a buscar talento fuera. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de que en aquel entonces el presidente confió en que yo podía ser la persona, pero os podéis imaginar mi cara, ¿no?, cuando me dijeron, te vamos a hacer directora de comunicación y sostenibilidad.
Yo hice la cara que hacíais vosotras y vosotros ahí sentados. ¿Qué hace una química como director de comunicación? Y le dije, yo no sé hacer eso. Fue mi respuesta, yo no voy a ser, ni tampoco quiero ser directora. Y entonces me dijo, ¿por qué? Digo, porque ¿sabes qué me pasa? Que yo a los directores los veo como un poco muy lejanos. No sé, no creo que me sienta cómoda. Me decía, pues Ana, vas a ser directora. Y yo decía, tienes que pasar unas pruebas, porque tuve que pasar un panel, tuve que ir a Inglaterra, tuve que ir a Rotterdam para pasar varias entrevistas. Pero me decía, digo, y al final yo tampoco he estudiado, o sea, yo no tengo estudios. Entonces me decía, en la comunicación algo que es muy importante es tener sentido común. Y sentido común sí lo tienes. Y lo otro ya lo irás aprendiendo. Y aparte, con todo el mundo, ¿no?, de las relaciones públicas, te ha ayudado mucho, y ahora hay una parte muy importante, que es toda la parte que vamos a ver de la parte de Corporate Affairs, que ahí se necesita también un perfil un poco técnico, yo creo que te va a ayudar. Bueno, pues acabé, ¿no?, al final, pues con muchas peleas, y ahora con muchos agradecimientos también, porque tengo que confesar que es el mejor rol que he tenido en mi trayectoria profesional, pues es el rol que estoy haciendo. Y vamos a ver qué hace un director de comunicación dentro de una compañía como Unilever. Pero cuando uno te hacen directivo, es cierto que a veces dices, también somos personas, al final es normal, pero cuando no lo eres yo los veía como muy lejanos, tengo que confesar, ¿no? Entonces, algo que a mí me gusta contar es que cuando lo más importante en la vida, hagas lo que hagas y llegues a donde llegues, ¿vale? Y hay que valorar todas las posiciones que hay en una compañía. Y yo siempre pongo el ejemplo de que a mí me encanta de decir, un puzzle, parece que al final cuando uno hace un puzzle y, por ejemplo, no sé, una cara, ¿no?, parece que el ojo, ¿no?, y un ojo azul precioso, maravilloso, ¿no?, como eres la pieza del ojo azul que está ahí centrado, ¿no?, que todo el mundo lo ve, como que es una de las piezas claves del puzzle. Y parece que cuando uno es el cielo, ¿no?, un cielo ahí todo azul, ¿no?, si eres pieza del cielo parece como que no es tan importante. ¿Y por qué no? Porque si una pieza del puzzle se cae, el puzzle lo tenemos que tirar, ¿no? Con lo cual, en todas las compañías, cada persona es importante. Y eso no lo podemos olvidar nunca. Y lo que tú hagas, si aportas la mejor versión de ti y encima eres feliz, pues eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo no olvidar, lo que yo nunca he hecho, es olvidar los orígenes, ¿no?, de dónde vienes. Y por eso quería poner esta foto. Yo, aquí son los pilares de mi vida, ¿no? Mis padres, que hoy he tenido la suerte, hoy estoy muy contenta también. Y estoy muy contenta porque no había conocido nunca a un Palencia, y he conocido al profesor Manel Palencia, con guión algo, pero he dicho, el guión ese algo no puede ser, Manel, tienes que quitar la parte segunda. Entonces, bueno, mis padres son un pilar importantísimo en mi vida, los Palens, ¿no?, 86 años, a los que llamo cada mañana para dar los buenos días desde que me fui de casa, y a los que paso a ver cada día porque me da mucha energía. O sea, y eso, pues bueno, eso es importante, no perder la base de tu vida. Mi hija Carla, que bueno, ella sí que estudió el grado que estáis haciendo vosotros, creo que de vivirlo en casa al final le apasionó y está trabajando actualmente en una pequeña agencia de comunicación. Ella también hizo publicidad y relaciones públicas, y ese fue el día que se graduó, hace un año. Luego, a continuación, veis a mi marido, también un pilar importante. Y luego, pues, evidentemente, mis amigos de fuera, mis amigos del trabajo. Ahí abajo veréis, pues estamos con el director general, directores de recursos humanos, con las familias. También pues puedes tener amigos, ¿no?, dentro del trabajo. Y luego, cuando hablaba de aficiones, aparte del deporte, que me encanta, soy una gran aficionada a buscar espárragos. O sea, dirá, ¿qué hace? Esto no creo que esté muy de moda, pero es algo que me enseñó el Palen, y me encanta ir a buscar espárragos. O sea, aparte no puedo pasar por una esparraguera sin poder mirarla y ver si hay un espárrago. Entonces, bueno, ahora no hay, si hay algún esparraguero, no hay, pero yo ya he encontrado espárragos, ¿no? Ese es el primer manojo del año. Entonces, bueno, yo explico esto porque, claro, a veces hay que valorar por dónde has pasado, ¿no? Entonces, aquí quería contar, hacer un inciso de algo que yo, cuando fui estudiante, lo escondía siempre porque me daba bastante vergüenza, porque mis compañeros, nadie trabajaba. Cuando yo acabé entonces BUP y COU, ahora, ¿sabes?, ahora pues está la ESO, los ciclos, ¿no?, o el bachillerato, antes de ir a la universidad, entonces era BUP y COU. Y entonces yo, cuando acabé COU, mis padres son toledanos. Yo nací aquí en Viladecans, tengo el corazón partido, ¿no?, como dice Alejandro Sanz, entre Toledo y Viladecans, porque me siento de aquí. Mi madre me apuntó a bordar, imaginaros, mi madre me apuntó a coser, porque era
lo que ellos habían hecho toda la vida. Entonces yo le dije, oye mamá, es que yo quería estudiar. Y mi madre me dijo, es que nosotros no tenemos dinero para que puedas estudiar. Entonces, gran problema, ¿no? O sea, ¿qué hacía? Entonces lo que hice es buscar trabajo. Y entonces, pues en el año de COU ya empecé a buscar un trabajo y empecé a trabajar como cocinera. Soy una súper cocinera, porque cociné el año de COU y los 5 años de carrera, porque me tenía que pagar la carrera. Pero eso no lo decía nadie, porque era la única persona que trabajaba y tenía que trabajar y ganar dinero para poder estudiar. Por suerte sacaba buenas notas, me becaban, con lo cual con el dinero que ganaba ya era para toda la parte de la comida, el transporte, todo esto, pero sí que es cierto que, bueno, me llegaba y mis padres pues no podían. Quiero decir que habéis visto, los padres están ahí, quiero decir, no me han ayudado, pero son esenciales en mi vida, Quiero decir que al final han hecho todo lo que han podido y me han transmitido los valores, que para mí es lo más importante. Pero yo tenía que, pero no lo decía nunca, hasta que cuando fui a buscar trabajo, me dijeron que qué podía aportar diferente a otras personas que, como yo, tenían la misma carrera, habían hecho lo mismo. Y yo dije, bueno, a ver si aquí, si suelto esto igual, no lo sé, yo nunca lo he dicho, ¿no? Entonces dije que había sido cocinera, que me había pagado los estudios trabajando como cocinera, que era muy consciente del sacrificio, ¿no?, que supone, ¿no? Y me dieron el trabajo a mí, como en la final. Entonces, a partir de entonces pensé, oye, pues no está mal esto de contar que soy cocinera. Entonces, bueno, pues esta es una de las anécdotas que quería contar, de que al final, pues bueno, las cosas te pueden ir mejor o peor, y bueno, pues yo al final me sacrifiqué y luego, pues vamos a ver algunos de los aprendizajes, ¿no?, que he tenido, ¿no?, en mi trayectoria profesional. Pero sí que es cierto que nunca me he olvidado ni un día, ¿no?, de esas personas y de los pilares que son importantes en mi vida, ¿vale? Entonces, esto sí que sería mi súper consejo del día. Si os quedaseis con eso, estaría súper feliz. ¿Y qué hago yo, ¿no?, en Unilever? Bueno, pues básicamente, si tuviese que resumir, lo que hago en Unilever es esto. Yo lo que hago es proteger y desarrollar la reputación de la compañía, ¿no?, y para eso hacéis el tema de las relaciones públicas, para convertirla en una ventaja competitiva que haga que nuestra gente, ¿no?, los empleados y empleadas de la compañía y nuestros stakeholders la apoyen y defienden. Esto es el resumen. Al final, esto es lo que yo hago, ¿no?, proteger y desarrollar la reputación de Unilever y estar pendiente, ¿no?, de que no haya nada externo ni nada interno que pueda afectar. Y me diréis, y Ana, internamente, ¿por qué? Internamente, porque en Unilever en España somos 600 empleados y empleadas. Imaginaros, somos 600 embajadores. Si hay alguna persona que no estoy contenta en la casa, y si cuando pues tiene una cena con los amigos empieza a hablar, es que Unilever, es que tal, no lo podemos permitir, porque eso al final está impactando en la reputación de Unilever. Con lo cual, nosotros siempre hemos sido, ¿no?, de un pensamiento, que algo que es lo que me enseñaron cuando empecé en el año 2006, es que en el mundo de la comunicación tienes que tener siempre la casa en orden antes de salir fuera. Si tú la casa no la tienes en orden, no puedes salir fuera. O sea, lo que no puede pasar es que al final vosotros os enteréis de que Unilever ha hecho una adquisición. Imaginaos que sois empleados, Unilever hace una adquisición y os enteráis porque la habéis leído en La Vanguardia, en el periódico, en El Mundo, en El País, en donde sea, o en las redes sociales. Qué feo, ¿no? Sería, diríais. ¿Cómo puede ser que en mi casa me esté enterando de lo que pasa en esta casa porque lo he leído en un medio o porque lo he visto en las redes sociales? Lo que yo espero es que la compañía me lo cuente a mí antes, ¿no? Bueno, pues eso es tener la casa en orden y eso es lo que yo hago dentro de las tareas que tengo. Dentro de las responsabilidades que yo tengo, yo llevo todo lo que es la comunicación interna dentro de Unilever, todo lo que es el mundo de las relaciones públicas, que nosotros le llamamos toda la parte del corporate affairs, con relación con todos los stakeholders que necesitamos y con mucha actividad en el contexto actual que estamos viviendo. Os puedo decir que esta actualmente es la parte que más trabajo nos está dando, pues por el contexto inflacionario, por toda la regulación que estamos teniendo. O sea, esto da mucho trabajo, porque en el contexto inflacionario pues pasan cosas tipo que de pronto pues el gobierno quiere decir a las empresas, ¿no?, de gran consumo, como ya está pasando en Francia, que si al final las marcas quieren estar presentes, ¿no?, en el día a día de los consumidores y al final con el coste de las materias primas, del gas, del petróleo, de todo, pues no nos da para la supervivencia, pues a lo mejor tenemos que hacer formatos diferentes para que el consumidor siga comprando nuestras marcas. Bueno, pues esto al final, pues según qué gobierno puede considerarlo, ¿no?, de que esto es una mala praxis,
Y entonces, bueno, pues tenemos que trabajar en eso, ¿no? Y para que no se considere así y decir, oye, aquí hay motivos, o desaparecemos, como muchas empresas empiezan a desaparecer por la inflación que estamos viviendo, o para sobrevivir tendremos que ofrecer productos en otros formatos. No significa calidades diferentes, pero a lo mejor pues tenemos que poner, pues a lo mejor packs en lugar de 8 de 6 para que se puedan comprar, o sea, y esto es lo que estamos trabajando muchísimo. La relación con medios también, el tercer pilar, es toda la relación que llevo a nivel corporativo. Desde comunicación corporativa no se hace la contratación de medios. Esto se hace desde el departamento de marketing. Hay una persona pues, que conjuntamente con las agencias de medios, con un Havas, con un Mindshare, se hace la contratación de medios y tenemos dentro de Unilever, de la casa, una persona que hace toda esa coordinación, ¿vale? Pero yo llevo pues, todo lo que son las relaciones con los medios para poder mejorar nuestra reputación. Es decir, si tenemos algo que contar porque hemos hecho buenos avances en la optimización del uso del plástico, por ejemplo, pues me sentaré con ellos y les diré, oye, pues todos los acuerdos que conseguimos con la Fundación El MacArthur, que vamos a reducir el plástico virgen un 50%, vamos a incorporar plástico reciclado, etcétera, etcétera, lo cuento, lo sacan los medios y entonces yo, pues esa es la parte corporativa de medios a nivel corporativo. Y por último, el mundo de la sostenibilidad, a lo mejor lo conocéis más, responsabilidad social corporativa, pero ahora es el mundo de la sostenibilidad que me apasiona porque además se une a mi propósito de vida, que no es otro, que es pasión por construir un futuro mejor. Mi propósito, que hablaremos un poquito luego, ¿no? Tengo la suerte de que además lo estoy materializando y lo llevo cada día, ¿no? en el rol que tengo dentro de Unilever, ¿no? en comunicación y sostenibilidad. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver, que también es muy importante. Y además, ¿qué hago? Y lo ponía aquí porque es muy importante. Yo soy lo que se considera internamente, nosotros le llamamos un Strategic Advisor para otros miembros del comité de dirección. Es decir, algo que os tocará seguramente cuando, y lo sabéis, es como cuando uno ve los discursos políticos, ¿no? Que todos los políticos están leyendo, ¿no? Alguien se los ha preparado. Pues esto también pasa en las empresas, ¿no? Cuando mi directora general, ahora tenemos una directora general, tiene que lanzar un comunicado, pues el comunicado pues se preparan, ¿no? Desde los puestos de comunicación, ¿no? Se preparan los borradores, a lo mejor te hacen algún ajuste, o a lo mejor no te hacen ningún ajuste, pero para eso tienes que estar muy cerca, ¿no? Del comité de dirección para saber su pensamiento, el wording, ¿no? Qué palabras utilizan, qué cosas les motivan, cómo lo contarían, cómo lo dirían, cuáles son sus opiniones, qué posicionamientos tienen. Entonces, pues todo eso te ayuda a que continuamente tengas que estar identificando oportunidades también para apoyar no solo al director general, sino a otros miembros del comité de dirección en el área que ellos trabajan. ¿Para qué? Para que entre todos ayudamos a construir la reputación de Unilever, porque cada persona es clave para conseguirlo, cada persona de dirección y cada persona de los equipos. Es decir, y por eso yo trabajo muy, muy de cerca y ellos son los que van a valorar, al final, cada año valoran si al final les gusta cómo Ana Palencia les da apoyo o no les gusta. Y si no les gustase, me van a penalizar. Y si les gusta, pues me beneficia porque otro año sigo trabajando en Unilever, porque casi siempre estás en continuo examen de que tienes que hacer las cosas bien. Y al final, y luego también toda la parte que os contaba de gestión de crisis. La gestión de crisis, os conté cuando empecé, ¿no? Con la primera, en el año 97-98, con la crisis de las vacas locas. Como fue la primera que viví y que vivíamos a lo grande y la extorsión también, aquella que tuvimos en el 96, dijeron, pues mira, Ana Palencia es la coordinadora de crisis, porque quizás esto se lleva desde I+D. Cuando pasé a Quality Assurance me dijeron, uy, esto quizás es un tema de calidad. No, Ana, desde calidad. Cuando volví a I+D, no, quizás en calidad no, tendría que estar en I+D. Cuando volví a nutrición, cuando me fui a nutrición, dijeron, no, de nutrición. Dice, ¿qué haces de nutrición? Y al final dije, bueno, al final soy yo, porque por la experiencia, el conocimiento, y entonces ahora en comunicación corporativa sí que creo que es en el área que tiene más sentido. Pero bueno, he ido siempre, ¿no? Pues me ha perseguido la gestión de crisis, donde, bueno, pues tengo bastante experiencia porque hemos vivido muchas crisis muy duras, otras menos, pero algunas duras de las cuales he aprendido mucho. Entonces, en esta trayectoria, ¿vale? Lo que os quería compartir pues son algunos aprendizajes por si pasan los años y os acordáis de algunos de ellos y que os ayuden, ¿no? Pues a crecer, sobre todo como personas, porque lo importante, lo que os decía, ¿no? Al inicio, es que ofrezcáis siempre, allá donde estáis, la mejor versión de vosotros mismos. Yo cuando empecé a trabajar en Unilever me dijeron, oye Ana, para trabajar aquí tienes que tener los valores de Unilever. Y yo digo, ¿y cuáles son los valores de Unilever?
y los valores eran y son el respeto, la responsabilidad, la integridad y el espíritu pionero. Ahora diríamos un poco el espíritu startupero, ¿no? Es el espíritu más emprendedor, creativo, que si ves oportunidades también las puedas aportar en la compañía donde estéis. Y yo me hice la pregunta, por supuesto, ¿no? O sea, ¿a alguien se le ocurre aquí en esta sala no pensar que somos respetuosos, ¿no? Responsables e íntegros? Yo creo que nadie lo cuestionamos que debamos ser así. Pero es cierto que te ayuda. Y ese es el faro que a mí siempre me ha ayudado. Los valores son inamovibles, los valores no cambian, no han cambiado. Después de 30 años son los mismos valores. Unilever sigue teniendo los mismos valores, porque son los cimientos de la casa. Eso no ha cambiado. Pero eso te ayuda muchísimo a la manera que tú tienes, ¿no? Que tienes que tener para relacionarte dentro, fuera de Unilever y hasta con el planeta, ¿no? En el área de sostenibilidad a mí también me ayuda cuando pienso, si tengo que ser respetuosa con el planeta, tendré que actuar de esta manera. Si tengo que ser respetuosa y responsable con mis compañeros, debería hacer esto. O sea, me ayuda muchísimo, o sea, más de lo que uno puede imaginar, pero creo que los valores te marcan mucho el camino de cómo hacer bien las cosas. Y por eso actualmente, incluso en las compañías habréis oído, no sé si lo habéis hablado en alguna asignatura, el tema del compliance, ¿no? El compliance se trata de que tenemos unos códigos de conducta en la compañía que se basan en los valores. Si tú tienes un compañero o tienes un jefe o tienes al presidente mundial que hay un comportamiento que no se ajusta a los valores de Unilever, existe la manera de reportar esa infracción y si se investiga y es así, esa persona va a ir a la calle. Se ha ido gente a la calle dentro de Unilever porque no se ha comportado de manera responsable, respetuosa e íntegra, ¿vale? Se han ido personas a la calle, con lo cual nosotros cada trimestre tenemos nuestro comité de integridad en los negocios donde valoramos cómo está el tema, si han habido infracciones, qué ha pasado y entonces todo eso se investiga, ¿vale? Entonces, algunos aprendizajes o cosas que a mí me han ayudado dentro de la compañía es que tenemos que tener siempre un espíritu de equipo. Al final, o ganamos todos o perdemos todos. Esto es como cuando uno juega al pádel, ¿no? Que uno tiene un día malo y dice, es que tengo el día malo, vamos a perder por mi culpa. No, perdemos los dos. Aquí no se trata de... Y eso es espíritu de equipo. Pues en las compañías también, ¿no? Entonces, para un poco ver ese espíritu de equipo, vamos a ver un pequeño vídeo de Al Pacino, donde yo creo que los mensajes que se dan, está subtitulado, pues ayuda a entender muy bien ese espíritu de equipo que necesitamos. ¿Ganamos o perdemos? Todos. Creo que aquí... Espero que vaya el audio. ¿Sí? I don't know what to say, really. 3 minutes to the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. Either we heal as a team, or we're going to crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I mean, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's this game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, 1/2 a step too late or too early, and you don't quite make it.
1/2 second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. Hell yeah. They're in every break of the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that inch. And I know if I'm gonna have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that inch. Because that's what living is. The 6 inches in front of your face. Now I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him. That's the team, gentlemen. And either we heal now as a team, or we will die as individuals. That's football, guys. That's all it is. Now, what are you gonna do? Ahora, no está mal, ¿no? Muchos mensajes, ¿vosotros qué haríais? ¿Ganar, no? Como equipo, espero, ¿sí? Bueno, yo creo que es muy importante y una parte también del mensaje, ¿no? Yo creo que a mí me gusta y cuando uno se hace mayor, que me lo dieron también y por eso lo quiero compartir. Mi jefe, el que me hizo directora de comunicación, José María Vilas, y el que ha marcado mi trayectoria profesional y que le debo mucho, siempre me decía, lo más importante en la vida, Ana, sobre todo es que cuando te acuestes cada día, dediques solo un par de minutos a pensar si has hecho las cosas bien ese día. Y si hay algo que pienses que no lo has hecho bien, tienes que rectificarlo. Y nunca olvidarte de lo que decía de tus pilares. Entonces eso lo he hecho siempre, me ha funcionado bien. Y han habido momentos que he tenido que rectificar, y he tenido que ir a pedir perdón en alguna reunión que he creído que no lo había hecho demasiado bien. Y me ha ayudado porque no tengo nada pendiente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo creo que hacerlo y tener el hábito diario de hacerlo, creo que puede ayudar. Y luego también siempre luchar para ganar. Hay que luchar para ganar. A veces pues no se gana y no pasa nada, pero hay que luchar para ganar, ¿no? Al final, un poco aquí hablan de pulgadas, pero ya sabéis que la diferencia entre una medalla de oro y una de plata es un microsegundo. Entonces, bueno, pues al final también se trata de vuestro esfuerzo, ¿no? Que vamos a ver. Y al final también por eso compartía, ¿no? Al final cada uno de nosotros, al fin y al cabo, somos dueños de nuestro destino. Nosotros decidimos, porque al final vivir es elegir, ¿no? Y por eso al final tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra vida, ¿no? Tenemos que darnos prioridad a nosotros mismos, ¿vale? Establecer aquellas metas que te impulsan, lo que os mueve, ¿no? Lo que ahora veremos, lo del propósito, ¿no? También, pues eso, nos equivocaremos. ¿Quién nos ha equivocado? ¿Y cuánto hemos aprendido, ¿no? De esos errores, ¿no? En la vida. Y no echar la culpa a los demás. Al final uno se equivoca por sí, ¿no? Y al final, no, es que, ¿no? Ese tan es que, ¿no? Que tanto genera, ¿no? Pues al final, bueno, pues hay que asumir los errores y no pasa nada. Nadie te va... yo me he equivocado en la compañía y he asumido mi error y nadie me ha castigado, ni me han echado a la calle y tal. Al final la compañía, sobre todo en las tomas de decisiones, te dice, si tú tienes el 60% de la información y el 40% no, actúa. Es mejor, ¿no? Porque también se te pide mucho en las compañías que estés orientada a la acción, el bias for action que se llama, te dicen que estés muy orientada a la acción y al final, no, la parálisis por el análisis, ¿no? Al final se trata de que si tú tienes información y más o menos lo tienes claro, actúa.
Si luego ha salido mal, bueno, ya rectificarás. Hombre, tampoco te vas a equivocar, no todos los días 50 veces, pero es importante, ¿no?, también tomar decisiones, ¿no?, cuando más o menos tienes la información y te intuyes que va a ser así, ¿no? Y concentrarte en aquello que puedes controlar. Y a esto me hago, sobre todo, quiero un poco hablar de la parte de las fortalezas. Es decir, todos y todas tenemos fortalezas y debilidades, que si queréis la debilidad le decimos puntos de mejora. Y no pasa nada, quiero decir, porque es así, ¿no? Entonces, lo que tenemos que enfocarnos siempre en aquellas fortalezas que nos hacen únicos, y los puntos de mejora, pues poco a poco, bueno, pues se tienen que intentar mejorar, pero nunca van a convertirse en una fortaleza, con lo cual hay que poner foco, y si hay que poner foco en lo que sabes hacer bien y en lo que eres más habilidoso, y eso son las fortalezas, ¿vale? Entonces, al final, también aquí ahora quiero poner también, pues haciendo un poco mención, ¿no?, al que al final cada uno decide su propio destino, pues también un pequeño estrato del reino de los cielos, ¿no?, mostrando pues el que al final la vida cuando va pasando, ¿no?, y también lo decía Al Pacino, pues uno ha ido decidiendo, ¿no? Al Pacino perdió varias cosas, lo habéis oído, ¿no? Me he hecho mayor, me miro al espejo y no me reconozco, y cuántas cosas he perdido porque no he hecho las cosas bien, me he olvidado de mi familia. Y cuán arrepentido, ¿no?, parecía en ese discurso. Pues eso es lo que no tiene que pasar, ¿no? Ya vemos un poco el extracto este del reino de los cielos, que yo creo que también pues, tiene un mensaje muy bonito que quiero compartirlo. Acércate. Me alegra conocer al hijo de Godofredo. Él fue uno de mis mejores maestros. Él vio cómo, mientras jugaba con otros niños, me corté en el brazo. Y fue él, no los médicos de mi padre, quien advirtió que no sentía dolor. Lloró cuando tuvo que informar a mi padre de que padecía lepra. Los sarracenos dicen que esta enfermedad es una venganza divina por nuestra vanidad. Pero por grande que sea mi desdicha, ellos creen que el castigo que me espera en el infierno es mucho más severo y duradero. Si eso es cierto, me parece injusto. Ven, siéntate. Cuando tenía 16 años conseguí una gran victoria y pensé que llegaría a cumplir 100 años. Ahora sé que no alcanzaré los 30. Verás, nadie puede elegir su destino. Un rey puede mover a un hombre, un padre reclamar a un hijo. Pero no olvides que, aunque aquellos que te mueven sean reyes o sean hombres con poder, tú eres el único responsable de tu alma. Cuando comparezcas ante Dios, no podrás decir que otros fueron dueños de tus actos, o que la virtud no era oportuna en aquel momento. Eso no es suficiente. No lo olvides. No lo haré. Pues ve a la casa de tu padre en Ibelín y protege el camino de los peregrinos. Protege a los indefensos. Y quizá algún día, cuando yo esté indefenso, vendrás a protegerme a mí. Bueno, yo creo que también el mensaje, ¿no?, que hemos visto, ¿no?, la importancia, ¿no?, también tú eres dueño, ¿no?, de tu alma y de tus actos. Y ser fiel a los valores, que ya habéis visto que es lo que hemos ido hablando, ¿no? Confiar en tu equipo, confiar en tu entorno, ¿no? Y yo creo que eso te da, y tú también generas esa confianza, ¿no?, al equipo, a tus jefes, eso va a ser clave. Y para mí una palabra muy clave es la pasión. O sea, la pasión es la que mueve el mundo. Y yo creo que cuando al final tienes pasión por lo que te gusta, es cuando vas a marcar la diferencia. Y por eso decía, ¿cuál es vuestro propósito? Yo he tenido la suerte que en una compañía como Unilever nos han enseñado, hemos hecho talleres para buscar cuál es nuestro propósito. Hemos hecho talleres voluntarios para encontrarlo. Y nos hemos encontrado sorpresas, porque cuando uno busca su propósito, es decir, ¿qué me motiva, ¿no?, qué es lo que me mueve, ¿no?, cada día levantarme, ¿no?, qué es lo que me gusta, qué es lo que me da esa energía, ¿no?, que necesito?
Y cuando descubres que tu propósito está alineado con lo que haces, es que es la maravilla, ¿no? Al final es que yo creo que haces la extramilla esa, ¿no? Esa extramilla, ¿no? Para poder entregar, ¿no? Pues mejor tu trabajo. Entonces, y hemos encontrado personas en la compañía que cuando hemos hecho esos talleres, voluntarios, por supuesto, ¿no? Porque es un ejercicio muy duro, porque vas muy a tus adentros para al final encontrar el propósito. Hay gente que se ha ido a la compañía porque ha encontrado que dentro de Unilever no podía llevar a cabo su propósito. Y tenemos un ejemplo de una persona, ¿conocéis la empresa Robin Hood de galletas? No sé si os suena a alguien. Bueno, es una empresa que el que lo lleva es una persona de Unilever, que su propósito era ayudar a personas en riesgo de exclusión social, y montó Robin Hood, que son unas galletas y hacen también palitos de pan, y están hechas en 5 obradores de este país, donde solo trabajan personas con discapacidad. Él lo quería hacer. Dentro de Unilever hacemos mucha acción para ayudar a personas con discapacidad, pero no a la velocidad que a Luis le hubiese gustado. Se fue y montó Robin Hood. Bueno, pues se fue de la compañía, pero yo creo que es bueno porque él es más feliz ahora con lo que hace, y ya era feliz en Unilever, pero ahora es mucho más, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante, ¿no? La pasión, ¿no? Y sobre todo lo que os decía cuando os hablaba de los pilares, ¿no? De mi vida, ¿no? Nunca olvidar la humildad. Ser humilde creo que es muy bueno en la vida, o sea, no morir nunca de soberbia, ¿no? Yo creo que la humildad tiene que estar siempre. Mostrar esa actitud positiva, ¿no? La vida ya es muy dura y además es muy corta para estar cabreado, con lo cual hay que estar con esa actitud positiva que va a ayudar a mover el mundo. Y el esfuerzo es muy importante. Esto de que dicen, oh, es que ha tenido suerte, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído la palabra que has tenido suerte? Bueno, la suerte siempre también viene acompañada de que ha buscado la oportunidad de poder, ¿no? También tienes un toque de suerte, pero luego surge la oportunidad y tú con esa suerte, ¿no? Te sumas al carro y la aprovechas, ¿no? El momento de suerte que ha aparecido en tu vida. Pero con suerte solo, sin esfuerzo, os aseguro que no es suficiente, ¿vale? Y sobre todo, que nunca dejéis de soñar, porque ningún sueño es imposible. A veces tardan más, a veces tardan menos, pero hay que soñar, soñar y soñar, ¿no? Y con mucha intensidad. Y por eso acabo con un vídeo, y luego vemos también solo una frase, pero con este vídeo del marido de la peluquera, donde refleja lo que os quería decir, ¿no? Que hay que ser perseverante y hay que luchar y soñar, ¿no? Porque queréis conseguir aquello que os va a hacer felices. Y eso es muy importante, nunca dejar de soñar. Entonces vamos a ver este último vídeo. Mi padre siempre decía que la vida era muy sencilla, que bastaba con desear con mucha fuerza algo o a alguien para obtenerlo. El fracaso no era más que la prueba de que el deseo no había sido suficientemente intenso. Ningún sueño es imposible. Deseaba a Matilde más que a nada en el mundo. Sería como un torrente o una fortaleza que debía capitular. Sería mía para siempre.
Bueno, pues lo que os decía, nunca hay que dejar de soñar y lo que decían, ¿no? También, ¿no? Y desear de manera intensa, ¿no? Cuando más intenso sea, ¿no? Más probabilidades, ¿no? Hay de que al final se consiga el sueño. Y sobre todo en la vida, al final, ganar es ser feliz. Y de eso se trata. O sea, al final, cuando uno es feliz, ha ganado. Y cada uno será feliz, pues, haciendo diferentes cosas. Pero cada uno tendréis vuestra felicidad de la manera que vosotros la entendáis. Y que os haga feliz es a vosotros. Unas tendrán, ¿no? Trabajar en una gran empresa, otras en una empresa pequeñita, y no pasa nada. Quiero decir, no es mejor uno que otro. Lo que se trata en esta vida es de ser feliz, ¿no? Y por eso, pues aquí, ¿no? Ponía lo de la banda, es muy importante los másters, ¿no? Pero al final dice, papá, no me preguntas por los másters, pregúntame también por mi felicidad. Es decir, tiene que ir todo acompañado. Es decir, el máster ya lo estáis, pero sobre todo también es que seáis muy felices, ¿no? Y bueno, pues con esto un poco acabo. Y bueno, acompañando esa trayectoria un poco personal, profesional, de esas cosas que a mí me han ayudado, por si en el futuro os sirve a alguien, y sobre todo aprovechad algo que para mí también es muy importante, el esfuerzo que hacen el profesorado en traer personas de fuera para que compartamos, pues cada uno lo que venga a contar, ¿no? De sus áreas, hoy una charla un poco más de valores, lo que sea. Yo creo que es muy importante que aprovechar, ¿no? El que estáis en un momento también de que nos conozcamos, no nos hemos enamorado, pero hay que mantener a veces el enamoramiento, y que un día, si alguien necesita, resulta que ya os habéis acabado, aparece un puesto de trabajo en Unilever, pues entonces a mí me encantaría, ¿no? Por LinkedIn, ¿no? Decir, oye, Ana, yo no voy a poder darle ese trabajo, pero seguramente sí que os puedo facilitar que tengáis una entrevista de trabajo. Y como yo, seguramente muchas de las personas que pasan por aquí. Es decir, si a mí me decís, oye, Ana, yo me acuerdo que diste una charla en el auditorio de la Pompeu hablando de valores, ¿no? Y no sé, si os ha quedado algo, me encantará. Pero si no, y si os puedo ayudar, ¿no? Estando en Unilever para que os puedan, ¿no? entrevistar en recursos humanos, seguro que lo haré y seguro que os van a entrevistar, ¿no? Mientras yo esté en la casa. Entonces, como yo seguramente, pues hacerlo. Esto es un mundo de las relaciones públicas. Es decir, yo desde aquí reconozco muchas caras, soy bastante visual. Y entonces, bueno, pues me encanta ver las caras, ¿no? de atención que habéis prestado, ¿no? De alguna sonrisa, alguna wow. Y yo creo que eso os va a marcar mucho, ¿no? Esa actitud positiva, ¿no? Y enamorar en cada momento, pues, a aquellas personas que estén pasando por la universidad, a vuestros profesores, que para ellos tampoco es fácil cada día, y bueno, y aprovecharos eso de todas las oportunidades, porque en cada vida, en cada segundo, surge una oportunidad que a lo mejor a lo largo de la vida pues te va a ayudar. Así que ser felices, ganar, y ganar es ser feliz, ¿vale? Muchas gracias. Hola, se'm sent, sí. Bueno, Anna, muchas gràcies per aquesta lliçó de vida, aquesta lliçó inaugural. I bé, ara és moment, obrim una estoneta per si teniu cap pregunta, cap dubte. I us animo, sobretot els que no heu callat en tota l'estona, ara és el vostre moment. Vale? Per tant, si hi ha alguna pregunta... No sé, per aquí, per exemple, que heu estat molt actius tota l'estona, per aquí darrere, però bé, hi ha una pregunta aquí. Hola, Anna. Hola. Volia preguntar-te que abans has parlat de que no hi ha cosa millor que fer el teu propòsit realitat amb el teu treball i que vas fer un taller per trobar el teu propòsit. Quins consells treus d'aquest taller que ens podrien ajudar per trobar aquest propòsit? Pues mira, el principal consejo que diría es sobre todo ser sincero y abrir el corazón así, a tope. Porque mi ejercicio de búsqueda de propósito pasó porque a nosotros lo que nos hicieron es al comité de dirección de Unilever, nos llevaron a Rotterdam para que encontrásemos el propósito. Entonces imaginaros, ¿no? En Rotterdam, en inglés, ¿no? Cuando uno habla de sentimientos a veces es difícil, ¿no? Hacerlo en otro idioma, ¿no? Yo he nascut aquí, a Barcelona, soc de Viladecans, però m'expresso molt millor en castellà. Y como es un tema de valores y de corazón, lo hago de la manera que yo me expreso mejor, pero me encanta que cada uno se exprese de la manera, ¿no? que mejor lo hace. Entonces, cuando fuimos imaginaros, en Rotterdam, todo en inglés, tal, hablar de mis sentimientos, en la búsqueda del propósito tienes que ir
un poco a tu infancia, las cosas que te han marcado, esos hitos que luego en la trayectoria profesional pues, hacen que te sientas más orgullosa o que más has sufrido. Y luego preguntar a tu entorno mucho cómo te ven, porque también, no sé si sabéis que somos muy críticos con nosotros mismos. O sea, seguramente si me preguntáis cómo me defino yo, me definiré con, ¿no?, con 1000 defectos, y si preguntase a Mónica me dirá, pero Ana, si tú eres así, así, ¿no?, me echaría muchas más flores. Entonces, tienes que preguntar a tu entorno cómo te ve. Suelen coincidir bastante de decir, ¿no? A lo mejor uno dice, uy, yo es que tal... No, como te ve tu entorno, normalmente cuadra bastante como eres. Y entonces yo llegué con mi propósito, quizás muy ajustado, que es el que tengo, ¿no? Y además lo llevo aquí, ¿no?, con mi hija, ¿no?, el carpe diem, ¿no? Yo siempre soy muy de carpe diem, ¿no?, por mis vivencias que he tenido y porque no sé si de aquí a un segundo voy a seguir aquí. Entonces soy muy de vivir el momento, porque creo que cada segundo es importante en la vida. Y es carpe diem. Y yo en mi WhatsApp, pues Mónica lo sabe, carpe diem sale, ¿no?, en mi perfil. Cuando empecé, hice el primer taller, imaginaros, yo estaba súper feliz con mi carpe diem, digo, ya verás, voy aquí, voy a ser la mejor con el carpe diem, ¿no? Entonces, hago el taller como facilitadora, entonces lo hacemos en grupos de 3 personas, porque es muy importante, en grupos pequeñitos, para que nos podamos expresar. Entonces, yo cada vez que he hecho un taller, lloro bastante, porque cuando uno hablas de los sentimientos, te remueve mucho. Entonces, cuando yo conté el ejercicio que hice hasta llegar a mi propósito, bueno, pues siempre me emociono, o sea, no puedo no emocionarme, ¿no?, porque son las vivencias que me han marcado en mi vida. Y lo conté y luego dije, pero luego ya os diré mi propósito, ¿eh? Entonces, bueno, pues las personas, ¿sabéis qué me dijeron? Que, claro, abrir el corazón a un miembro del comité de dirección como que igual era muy arriesgado. Y entonces me dijeron, pero... Dicho esto, tenemos que decirte, Ana, que como tú has abierto el melón, nosotros también lo vamos a abrir, porque si se trata de conocer el propósito real que yo tengo, voy a decir cosas que no tenía pensado compartir. Pero veo que tú lo has hecho, porque además les dije, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. O sea, quiero decir, estamos en grupos pequeños, tampoco me gustaría que ahora, pues todas las vivencias que yo he tenido, aparezca aquí en el newsletter, ¿no?, de Unilever. Yo no tengo problema en compartir, ¿no?, muchas cosas que os he contado muy personales, pero las he contado por decisión y por donde las iba a contar, pero bueno, luego, ¿sabes? Y entonces abrieron el corazón y encontraron el propósito. Cuando yo luego llegué y dije, pues ¿sabéis cuál es mi propósito? Pues es carpe diem, y se desinflaron. Y yo dije, ¿qué os pasa? ¿No os parece que está súper bien, ¿no?, mi propósito de vida? Y me dijeron, no, sí, pero conociéndote, Ana, es como que falta un poco, ¿sabes? La frase te falta, ¿no? Tú eres súper apasionada, o sea, no sale pasión en tu propósito. ¿Cómo puede ser que no salga pasión? Entonces lo rehice y al final yo firmo, si un día me mandáis un mail, que bueno, mi mail ana.palencia@unilever.com, si alguien lo necesita aparte del LinkedIn, yo respondo siempre, eso también lo digo, si no, no lo daría, porque las promesas hay que cumplirlas. Entonces yo siempre firmo con ese propósito y es verdad que digo, se ajusta bastante bien. Entonces mi propósito es pasión por construir un futuro mejor cada día. Entonces es lo que hago en Unilever. Entonces eso es lo que hago, ¿no?, en mi vida, con mi entorno, con mi gente, en la compañía, y eso es lo que me mueve. Entonces ese es mi consejo, ser sincero, ser transparente, ¿no?, y abrir el corazón. Y eso es donde te va a llevar a encontrar el propósito. Merci. No sé si alguien más quiere alguna pregunta. Gràcies. No sé si hi ha cap més pregunta. Venga, alguna pregunta, va. ¿Os habéis aburrido? ¿No? Hola. Hola, què tal? Mira, jo volia a veure si ens podies compartir una mica com un consell més des de a l'atrevir-se a canviar una mica de camí, perquè jo personalment també vaig començar la carrera de química, justament, i vaig fer el volantazo també a comunicació, o sigui que ho entenc bastant, no? Però fins i tot un cop tens més clar com el camí, potser a nivell general, dins de justament la comunicació també hi ha moltes branques, hi ha moltes formes d'enfocar-ho, aleshores, jo què sé, imagina't, d'aquí 10 anys potser jo m'estic dedicant a una branca de comunicació i dic, ostres, vull canviar, no sé, ¿cómo afrontas aquest tipus de moments? Bueno, yo creo que el momento al final hay que afrontarlo no desde el fracaso, ¿no? Es decir, yo creo que al final, el mundo va cambiando. Y yo creo que tenemos un ejemplo muy claro con la pandemia, ¿no? Cómo nos ha cambiado la pandemia.
cómo nos ha cambiado en la manera de relacionarnos, cómo nos ha cambiado, ¿no? De pronto, cómo se ha acelerado la transformación digital que hemos necesitado gracias a la pandemia. Entonces lo hemos acelerado, pero yo creo que lo importante es afrontarlo con mucha honestidad y con mucha sinceridad. Quiero decir que al final en la vida son decisiones difíciles, ¿no? Porque dice, oye, si he hecho siempre, lo he hecho así de esta manera, ahora tengo que cambiarlo. Bueno, no pasa nada, porque si tú tienes presente siempre que ganar es ser feliz, o sea, eso te va a ayudar mucho. Para mí, mi lema es, si hoy algo que no me hace feliz cada día, tengo que cambiarlo. Y si no lo cambio, es que, no vale. O sea, no lo cambio porque yo al final no me atrevo o no soy valiente a decisiones que tengo que tomar para ser feliz mañana, porque no lo estoy siendo. Y si pasa un día y no eres feliz, bueno, si pasan 2, bueno, pasan 3, pasan 4, ¿no? Sigo, pasan años y uno cada día es más infeliz. ¿Por qué? Porque al final piensas que qué duro, cómo se me encoge el corazón, cómo he dejado de comer, cómo me estoy adelgazando porque no me atrevo a tomar la decisión, y cuando la tomas te das cuenta de que era más fácil. Y que seguramente a veces uno toma la decisión y dice, ostras, ¿qué van a pensar mis padres ahora? Con el dineral que se gastaron en que yo estudiara esto y ahora tengo que decirles qué tal. Y de pronto, que tú has estado 3 meses sin dormir o 1 año, ¿no? Para tomar la decisión y vas y le dices a tus padres, oye, mira, es que te tengo que decir que es que, ¿sabes qué pasa? Que al final lo que yo tal... Y dicen, menos mal que te has dado cuenta, si es que tú eres más feliz haciendo todo esto. Y dice, ¿y cómo he estado yo 1 año sufriendo que me iba a morir? Y ahora mis padres me dicen que menos mal que me he dado cuenta. Y suele pasar esto, que de pronto tú vas ahí y de pronto ellos ya lo sabían antes que tú, que te habías equivocado. Pero al final los padres, porque como ya lo hemos pasado por ahí, ¿vale? Yo que soy madre... Yo sé muchas cosas que se va a equivocar mi hija y que se está equivocando, pero no, a ella la hace feliz ahora y tengo que dejarla que sea feliz en el ahora. Y cuando llegue, que se dé cuenta de que no, que luego no le hará lo feliz que tal, pues ya se abordará, será otra etapa. Pero porque yo me he equivocado también muchas veces, ¿no? Y al final, pero he vivido mi vida en el momento, pues con ese momento lo que a mí me hacía feliz. Pero luego pasan los años y lo que te hace feliz, la vida va cambiando, porque al final vivimos muchos años por suerte. La vida al final, pues muchas cosas están, están montadas cuando la esperanza de vida eran de 30 años y 40. Ahora ya vivimos muchos años, con lo cual pues las etapas que tienes que vivir, ¿no?, son diferentes y entonces en cada etapa hay cosas que te van cambiando y no pasa nada, pero tienes que ser valiente. Yo diría ser bravo, ¿sabes? Como dicen los brave, ¿no? Como dicen los ingleses, hay que ser brave y valiente y tomar la decisión. Es mejor tomar la decisión que no estar siempre con ese, ¿sabes?, con ese corazón encogido. Es como cuando te enamoras, ¿no? Te enamoras a tope y ya te vas a casar y de pronto te dices, ostras, es que he conocido a otra persona. Pues es mejor ser honesto, ¿no? Esto todo el mundo lo entiende muy bien, ¿no? Es mejor ser honesto y antes de engañar y hacer daño a la persona, ¿no?, con la que has sido feliz, es mejor pues ser honesto y decir, es que me he desenamorado, porque es que ahora ya no comparto tal, y luego vive tu amor o solo, o si tienes que vivirlo con otra persona. Pero eso hay que afrontarlo así, porque si no, no es íntegro, no es ser responsable, no es ser respetuoso. O sea, todo eso, ¿no?, va de eso, ¿no? Y yo lo afrontaría así. Pues totalmente de acuerdo, la verdad. Sí, Muchas gracias. a ti. Y bueno, y muy bien, ¿ves? De química al mundo de la comunicación, que es lo que a mí también me hace más feliz. Sí, total. Bueno, no sé si... Espero recibir algún LinkedIn algún día, ¿no? Hombre, sí. Palencia, de Palencia a Palencia. Los Palencia, los Palens. Nos hemos conocido hoy, ¿eh? En primer lloc, vull felicitar a la Mònica Jiménez perquè és la que ha portat a l'Anna Palencia aquí. Així tinc la intuïció. I jo us vull confessar una cosa. Durant 10 dies em canviaria per ella. Perquè, professionalment, m'aniria a Unilever, ella que vingués aquí a la Pompeu a donar classes, perquè el que ha dit, les responsabilitats que ha definit a la seva empresa, a la seva companyia, són les que us explico a classe, però són en la realitat aquestes, no? Ja no és allò teories, això és la pura pràctica, no?
També us he de dir, pel coneixement que jo tinc, no hi ha moltes empreses com Unilever. Moltes estan molt endarrerides. Aquesta és de les que està ja molt avançada. Però clar, tenir aquesta oportunitat, jo m'aniria 10 dies segur, un canvi, un change, no? Perquè és una passada. Clar, jo no sé, vosaltres aquí sabeu que aquesta carrera ofereix molts perfils, no? Molts perfils creatius dintre del món de la publicitat i les relacions públiques. I després molts perfils tècnics i alguns perfils de direcció. Uah! Tal com ho ha definit, és que jo m'anava ja, no? O sigui, DIRCOM, relacions públiques o DIRCOM, sabeu aquesta cosa que hem parlat a vegades, no? Ostres, és que és el més avançat, tenir problemes, doncs, ajudant. Sempre us explico, recordeu que el guapo de ser relacions públiques és estar a l'alta direcció. Compartir a la taula, cada dilluns o cada divendres, el lloc amb els altres directors generals, directors de recursos humans, i el DIRCOM allà, en aquella taula, no? I ella està allà. Jolín. Jo m'anava 10 dies, canvi, dic 10 dies perquè això me lo aceptarías. Y 3 años no lo aceptarías. Vente, Manuel, estás invitado. Y luego también, yo creo que porque hoy era más una conferencia un poco inaugural, pero yo estaré encantada si un día queréis que os venga a contar exactamente todo lo que hacemos en comunicación interna. Si queréis venir un día a Unilever, también, cabéis todos los que estáis aquí, cabéis, hacemos un día allí, venís un día con Manel, con Mónica, con Eva. Os venís allí y hacemos una clase de un par de horas de lo que queráis, de comunicación interna, de cómo integramos la sostenibilidad en el modelo de negocio, de cómo hacemos toda la parte de corporate affairs, lo que queráis. Lo hablamos luego, Manel, y os venís un día y montamos allí pues, la charla en lugar de aquí, en la universidad, la hacemos en las oficinas y así conocéis de cerca, ¿no?, cómo es una compañía, cómo somos. Creo que además que cuando uno viene a las oficinas se da cuenta de la cultura de Unilever. Cuando nos ven, es muy gracioso, porque dices, se te nota que eres de Unilever, ¿eh? Tú trabajas en Unilever, ¿eh? Se te nota. Y bueno, pues esa piña, ¿no?, que somos, se nos nota mucho. Yo creo que dices, es que tienes cara de trabajar en Unilever. Entonces, bueno, somos personas normales. Yo creo que tengo la suerte, como decía Manel, que creo que no lo he mencionado y es importante que lo haya destacado, que el director de comunicación está sentado en la mesa del comité de dirección al mismo nivel que un director de recursos humanos, que un director de operaciones, que un director de marketing, que un director de ventas, al mismo nivel, ni más ni menos, exactamente al mismo nivel. Y la persona que tiene más influencia en dirección general es el director de comunicación corporativa. Porque si un día, porque nos ha pasado, hay un tema que afecta a la reputación de Unilever y tengamos que decidir entre lo que opine el director de marketing y lo que opine el director de comunicación, ¿sabéis quién gana? Comunicación, porque comunicación sabe todas las derivadas que pueden afectar a la reputación de una compañía. Entonces, la decisión que vale es la del director de comunicación. Y eso es así. Esa es la parte práctica, no lo digo, es que es la parte práctica de cómo la vivimos nosotros. Con lo cual, bueno, pues por eso digo, yo también me encantaría estar sentada, de alumna o también en tu rol dando las clases y de profe seguro para compartir un poco todo lo que hacemos. Y bueno, yo ya sabéis que espero que no sea la última vez que nos veamos aquí en Unilever, por las redes o por donde sea, ¿vale? Así que nada, disfrutar mucho del grado.